Buenas noches, familia de Amistad Boca. Doy gracias a Dios por este miércoles de crecimiento que me permite estar una vez más con ustedes. Gracias por conectarte, por tomarte este tiempo para que juntos reflexionemos en la palabra de Dios. Y sin más preámbulos, me quiero arrancar. ¿Tú crees que alguien puede cambiar? Esta es una pregunta que ha generado grandes debates. El carácter se forma o se desarrolla en una persona desde la niñez hasta que es adulto y hay muchas cosas que influyen en él. Su temperamento, la crianza, la educación que recibimos, el entorno que nos rodea y nuestras experiencias. Seguramente si tú has conocido a Jesús, tu respuesta es sí. Alguien sí puede cambiar porque has visto la obra de Dios en tu vida. Pero la realidad es que moldear el carácter no es cosa fácil. Ni el nuestro, ni el de alguien más. Los padres siempre enfrentamos grandes desafíos cuando nos damos a la tarea de criar a nuestros hijos y enseñarles cosas como, por ejemplo, resolver conflictos. Me gustaría que te imaginaras esta escena. En el patio de una casa hay en una esquina una pelota toda polvosa, sin utilizar, y de repente sale uno de los hijos, la ve, la agarra, la limpia y se pone a jugar con ella. Sale el hermano, lo ve que está disfrutando de este juguete y le dice, oye, esa pelota es mía, y se la jala. Y entonces el otro le dice, no, es mía, y es mía. Y de repente son puros gritos y llantos y jalones. Y tiene que salir mamá o papá a poner un poco de orden en esta situación. Es lógico, o a lo mejor tú lo has vivido o lo has visto, pero ¿te imaginas algo así en adultos? Creo que lo podemos esperar de niños, pero ya no de personas adultas. La Biblia nos da una gran lección acerca de lo que es el carácter de una persona y nos lo muestra a través de la vida de Isaac. Te invito a que oremos para arrancar esta reflexión. Señor, en esta noche te damos gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu que trae a nuestras vidas revelación. Gracias porque eres tú quien nos ha llamado, nos ha hecho sus hijos y tú tienes planes y propósitos para nuestra vida, Señor. Hoy disponemos de este tiempo para escucharte, para disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestra voluntad, rendirla a ti. Y hoy nos hables y animes nuestro corazón y también nos corrijas, Señor. Gracias porque tú eres un papá bueno, eres un Dios hermoso y eres nuestro Señor. Te hemos reconocido como nuestro Señor. Muévete en medio de este tiempo y sea solo tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos vamos a situar en Génesis 26. Vamos a estar leyendo varios versículos sobre este capítulo. Del versículo 1 al 4 nos dice así. En este tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Quédate donde yo te diga y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Versículo 6. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Y versículo 12 al 14. Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. En la versión Reina Valera dice que cosechó 100 por 1 y se hizo muy poderoso. Analicemos un poquito a Isaac. ¿Puedes imaginarte al bebé de la promesa? Este niño consentido, amado, que los padres lo habían esperado. Era un bebé súper esperado. Era como un milagro con pies, caminando. Y se convierte en un hombre responsable, trabajador, que ante la dificultad busca proveer a su familia. Se esfuerza, pero decide confiar de Dios, en la palabra de Dios, en su promesa. Y obedeciéndolo,
quedándose en Gerar. Qué buena crianza hicieron Abraham y Sara, ¿no crees? Qué hermoso es ver que lo que tú siembras y lo que enseñas en la niñez da un buen fruto en la adultez. Y así podemos ver que estos padres de la fe enseñaron bien a su hijo. Le enseñaron a tener fe a pesar de la adversidad y a esforzarse en lo que le correspondía. Y nuestro Dios, como siempre, que Él es fiel y bondadoso, le cumple la promesa que le hace a Isaac. Y dice que recibe como resultado de su esfuerzo 100 veces más de lo que él había hecho, de lo que había sembrado. El Señor lo bendijo. Y fue tanta la bendición que los que lo rodeaban, los filisteos, sintieron envidia. En el capítulo nos narra que fue tanta la envidia que sintieron todos, que el propio rey Abimelech lo corre del lugar, argumentando que se había vuelto muy poderoso, que se había vuelto más rico que ellos. Así que Isaac se marcha de ahí al valle de Gerar, y encuentra los pozos que su padre Abraham había construido años atrás. Y que los filisteos los habían cegado, los habían tapado y echado tierra. Pero ante la envidia y la agresión, Dios responde a Isaac. Y el carácter de Isaac, la forma en la que responde es pacífica. Se marcha. Sabía que Dios estaba con él. En el versículo 17 al 19 nos dice así: Isaac se fue de allí, asentó sus tiendas junto al arroyo de Gerar, volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y él los llamó con los mismos nombres con que su padre los había llamado. Después, los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron un pozo de aguas vivas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Isaac y su familia son corridos del lugar, se tienen que mudar con todos los animales, con todos los siervos. Y se mudan, se esfuerzan en esta mudanza, cavan y encuentran un manantial. Eso se refiere con las aguas vivas. Brota agua. ¡Qué alegría! Pero la felicidad no era compartida. No todos estaban felices. Versículo 20 al 22 nos dice que los pastores de Gerar, que estaban cuidando las ovejas, se pelearon con los pastores que estaban en Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac. Y se acercaban y cuando vieron que brotaba el agua decían: esa agua es mía. Dice, y Isaac llamó a ese pozo donde había brotado el agua Esek, que significa pelea, contención, pues habían peleado por él. Así que después sus siervos abrieron otro pozo, por el que volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac le llamó Sitna, que significa enemistad. Isaac se fue lejos de allí, después de esos dos pozos por los que habían estado peleando, y abrió otro pozo más. Y nos dice el versículo: como ya no pelearon por él, lo llamó Rehobot, que significa libertad, lugares amplios o espaciosos. Y dijo: ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. La respuesta de Dios ante la adversidad fue el manantial. Pero ¿cuál fue la respuesta de los filisteos? Fue un puntual marcaje sobre Isaac. Casi puedo imaginaba la escena, quejándose, ¿por qué todo le sale bien? ¿Por qué es tan exitoso? ¡Qué coraje! La envidia se desbordaba en estos corazones. E iban peleando: esta zona es mía, este pozo es mío, esta agua es mía, este otro pozo también es mío, mío, como los niños del inicio. Mientras leía este relato, la verdad es que me hacía yo muchas preguntas, al mismo tiempo que me enojaba. ¿Por qué habían tapado inicialmente los pozos si eran necesarios? ¿Y por qué si necesitaban agua los filisteos no los habían destapado? ¿Por qué a ellos no se les había dado la gracia o no habían descubierto estas aguas vivas, estos manantiales? ¿Por qué actuaban de esa forma como niños berrinchudos y envidiosos? Pero la pregunta que más rondaba en mi cabeza era: ¿por qué Isaac permanecía tan calmado? No reaccionaba. No sé cómo hubieras reaccionado tú, pero probablemente yo no hubiera sido tan calmada como Isaac. Y entonces recordé dos frases que a través de mi vida he escuchado
y que he comprobado que son ciertas. La primera dice, la obediencia trae bendición. Y yo sé que esta frase muchos papás a veces, cuando nuestros hijos no quieren hacer caso, les decimos y les recordamos. Recuerda que la obediencia trae bendición. Porque es difícil a veces obedecer cuando algo no estás totalmente de acuerdo, pero es que eso es realmente la obediencia. Y la segunda frase es que el éxito depende de quién esté contigo. Isaac permanecía tan calmado porque vez tras vez veía la mano de Dios moviéndose con él, moviéndose a su favor. Dios le había dicho, yo estaré contigo y te bendeciré. Y realmente eso es lo que estaba pasando. No es que fuera muy inteligente, no era su instinto, no es que tuviera algún aparato donde pudiera rastrear por dónde estaba el agua. No, realmente él estaba trabajando en su objetivo, que era llegar a un lugar donde establecerse sin pleitos, pero que su familia estuviera provista y con su conducta honrando a Dios. Reconocía su bendición. Creo que es un claro ejemplo de lo que es el dominio propio. Y me encanta cómo Dios le muestra que lo que promete lo cumple. Pero además de esto, Dios en su inmenso amor, conociéndonos, cómo somos y lo que viviremos, siempre se anticipa. Si tú escuchas y estás atento, y en este relato tú puedes ver cómo Dios se anticipa a las situaciones y le habla a Isaac. Así que en el versículo 24 nos dice que esa noche se le apareció nuevamente el Señor a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Dios conocía perfectamente el carácter de Isaac, como conoce el tuyo y el mío. Y le anima a no tener miedo. Le reafirma que está con él porque lo conoce. Sabe que cuando Isaac tiene miedo, no reacciona de la forma correcta. Y es que hay una delgada línea entre ser pacífico y tranquilo y ser miedoso o pasivo. A veces no se nota la diferencia. Al inicio de este capítulo nos narra que cuando los filisteos conocen a la esposa de Isaac, a Rebeca, y son impresionados por su belleza, a Isaac le pregunta quién es ella. Y él, por miedo a que le hicieran algo, por tener una esposa tan hermosa, dice, ay, es mi hermana. Y cae en mentira. El miedo lo hace pecar. Así que Dios le da esta advertencia y lo anima, le dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Después de este pozo de Rehobot, Abimelech va en busca de Isaac. Se presenta este rey de los filisteos ante Isaac, pero esta vez no va solo, va acompañado de dos personas. Nos dice en la Biblia que lo acompaña uno de sus amigos que se llamaba Ausat, y Ficol, que era el capitán de su ejército. 3 hombres importantes, poderosos, pero también vamos a decir envidiosos, peleoneros, tal vez reactivos. Y se acercan a él a proponerle un pacto de no agresión. Versículo 27 al 29 nos dice que Isaac les dijo, si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿por qué vienen a verme? Y ellos le contestaron, hemos visto que el Señor está contigo y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto. El pacto será este, que tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado. Al contrario, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa. Y ahora el Señor te está bendiciendo. Yo leía este versículo y recordaba cuando mi mamá me decía de chica que había personas que tiraban la piedra y escondían la mano. Estos hombres que lo habían tratado mal estaban diciendo, nosotros no te tratamos mal. Y ahora venían a proponerle un pacto de no agresión. Pero lo hacían porque ellos eran conscientes de que Dios estaba con Isaac. Lo que les movía era el miedo, no por Isaac, sino por quién estaba con Isaac. Pero sabes, no tan solo estos 3 hombres poderosos tenían miedo de ver el mover de Dios. Isaac mismo, en su corazón, volvió a aparecer el miedo. Y a pesar de que Dios le había mostrado que la provisión venía de él, y prometerle que estaría con él, que no tuviera miedo, Isaac decide pactar con estos hombres. Y no tan solo pactar,
sino hacerlos sus amigos y hacerles un gran banquete. Pero Dios no le había dado esta instrucción. Tú ves todo lo que le habla Dios, pero en ningún momento le dice, ve y haz un pacto. La decisión no surgió de un paso de obediencia, sino de otras cosas. ¿Por qué habrá decidido esto Isaac? ¿Qué habrá sentido? ¿Miedo? ¿Presión? ¿Tal vez cansancio de estarse moviendo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en la historia del pueblo de Dios, muchos reyes pactaron con otros pueblos motivados por el miedo o la ambición, y nunca trajo nada bueno para ellos. Era como si depositaran su confianza de forma compartida. Una parte confiamos que Dios nos va a dar paz y nos va a proveer, pero también si creamos alianzas con gente que Dios no nos ha mandado a hacerlo y creamos esta amistad, vamos a estar bien. Pero esta amistad que generaron, estos pactos que formaron, lo que trajeron fueron confusión. Y muchos se alejaron de Dios o se desviaron de su voluntad, pecando y acarreando maldición, generalmente reflejada en la siguiente generación. Tristemente el capítulo termina así. En el versículo 34 al 35 dice, cuando Esaú, el hijo mayor de Isaac, tenía 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, el eteo, y a Basemat, hijo de Elón, el eteo. Estas fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Esaú se casa con mujeres de otros pueblos que tenían otras costumbres y también otros dioses. Y esto trajo mucho dolor, tristeza y amargura a la vida de sus padres. Podemos reflexionar que ¿dónde termina el respeto y empieza el miedo? ¿Puedes distinguirlo? ¿Dónde termina la prudencia del actuar y empieza el abuso? ¿Cuándo eres prudente y cuándo estás siendo abusado? ¿Y cómo distinguir entre ser pacífico o ser pasivo? Muchos de nosotros creo que podemos vernos reflejados en Isaac. A veces nuestra confianza está fuerte en Dios. Y aunque haya adversidades, permanecemos confiando en Él. Pero de repente hay alguna circunstancia que genera miedo en nuestro corazón y entonces caemos en pecado. Decimos mentiras o dependemos de otros más que de Dios, nos olvidamos de sus promesas, pero Dios es siempre bueno. Siempre su amor va más allá de nuestros actos y vuelve a hablarnos y vuelve a recordarnos su perdón, su amor, su presencia, brindarnos su ayuda. Él hace brotar agua en medio del desierto. Filipenses 2:5 nos da un gran reto y nos dice así: piensen y actúen como Jesucristo. La iglesia hoy en día, a veces somos como Isaac. Y aunque nuestro carácter es llamado a ser desarrollado para pensar y actuar como Cristo, a ser mansos, humildes, a perseverar para crecer hasta la estatura del varón perfecto, a veces caemos en el miedo. Buscamos ser políticamente correctos. No queremos incomodar y hablamos tal vez un poco menos de pecado y de arrepentimiento y preferimos temas como la bondad de Dios. Porque la realidad es que nadie quiere ser el malo de la historia, o el aburrido, o el intenso. Y a veces somos hasta selectivos con las palabras, que eso no está mal. No está mal cuidar el testimonio. Pero es que hay decisiones que son de vida o muerte, como nos comentaba el pastor, como nos predicaba a principios de noviembre. Decisiones que van a impactar nuestra eternidad y donde se requiere información y suavizamos lo que dice la Biblia. Es como si a veces, y lo hablo primeramente por mí, diluyéramos la palabra para encajar en un mundo o en una sociedad en la que cada vez hay cosas malas a las que les dicen buenas y buenas a las que les dicen mala, como nos advierte la palabra. Diluimos esta parte de la palabra, la suavizamos. Jesús nos dice en Mateo 5 del 13 al 16, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón,
sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Este tiempo me gustaría que en tu corazón tomaras un momento para reflexionar. Y creo que para poder llevar a cabo este reto, necesitamos por lo menos 2 cosas que hoy me gustaría mencionarlas. La primera es que necesitamos escudriñar nuestro corazón, analizarnos y ponernos delante de Dios, nuestras debilidades, nuestros miedos, para no caer en esta postura de miedo que nos haga tomar malas decisiones o estar de forma pasiva. Como nos compartía la hermana Patty Evans el otro domingo en los servidores, decía que es necesario que nosotros escuchemos a Dios a través de la lectura en su palabra y podamos hablar mediante la oración con Él. Y entonces así recibiremos instrucción. Necesitamos escudriñar nuestro corazón para estar disponibles a Dios y recibir la instrucción que Él tiene para nuestras vidas. Y lo segundo, necesitamos pedirle a Dios sabiduría y valentía para conducirnos como Jesús, que sí incomodaba, Él siempre hablaba con verdad. Pero ¿conoces a un hombre más grande y más valiente que Jesús? ¿O más sabio que Él? Y a la vez manso y humilde y amoroso. Necesitamos de su Espíritu Santo para tener una conducta que glorifique a Dios en todo momento. Si tú sientes que necesitas esto, hoy te invito a que oremos y pongamos nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra voluntad delante del Padre. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra que es poderosa, Señor, para hablarnos. Gracias porque no tenemos mayor ejemplo y mejor ejemplo que Jesucristo, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar todas las instrucciones para nuestra vida y lo que tú deseas para nosotros. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos con nuestras debilidades, con nuestro carácter que estás formando. Pero aquí estamos, Señor, presentándonos delante de tu presencia y rogándote que en el nombre de Jesús nos ayudes. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser esos hombres, mujeres, esa iglesia que te glorifica a través de nuestra vida, Señor. Queremos ser personas con un testimonio eficaz, Señor, donde seas tú glorificado, Señor. Sabemos que tenemos deficiencias de nuestro carácter, de muchas raíces, Señor, pero hoy estamos aquí porque sabemos que tú eres el alfarero. Queremos poner nuestra vida en tus manos diciéndote, Señor, haz la obra en nosotros. Queremos ser ese barro moldeable en ti, Señor. Que tus manos amorosas y firmes traten con nuestra vida, Señor. Perdónanos cuando hemos callado, cuando el temor ha vencido, Señor, cuando la pena se ha asomado y hemos dado paso a esa situación en lugar de tener la valentía de proclamarte, Señor. Perdónanos. Perdónanos cuando nuestro carácter ha mostrado deficiencias y no ha testificado como debería, Señor, de un Salvador y un Rey que está vivo. Perdónanos, Señor. Nosotros nos acercamos a ti con humildad, pidiéndote que nos ayudes y que traigas revelación a nuestra vida, Señor. Que tengamos esa humildad de escudriñar nuestro corazón y reconocerlo delante de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos cada día. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, dándonos valentía, dándonos sabiduría, ayudándonos, Señor. No podemos movernos sin tu dirección, Señor. Y hoy queremos clamar a ti. Gracias, Señor, porque tu fidelidad nos ha sostenido, Señor, y tu bondad y tu misericordia nos perdona vez tras vez. Pero queremos cada día, Señor, poder seguir avanzando en ti y creciendo en nuestro carácter para que tú lo sigas formando, sigas transformando, sigas bendiciendo nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver tus promesas que nos das cumplidas, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y también atentos a las obras que tú nos haces para que en nuestro corazón no despierte la envidia, sino que podamos ser siempre humildes y agradecidos y reconocer todo lo bueno que haces en nosotros, Señor, aún más de lo que nos merecemos. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Bendice mi vida, Señor.
y tráenos siempre de tu presencia sobre nosotros y sobre nuestras familias, sobre nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias por conectarte. Te recuerdo, tenemos nuestras reuniones en el Hotel Oliva, en el 5º piso, todos los domingos a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. También queremos darte gracias por tus ofrendas y tus diezmos. En la pantalla van a aparecer el número de cuentas si lo deseas hacer de esa forma o presencialmente en nuestros servicios. Y también recordarte y animarte a que nos sigas en las redes sociales para que puedas estar enterado de todas las actividades y eventos que están por venir. Que Dios te bendiga y tengas una noche llena de la presencia de Dios. Adiós.